Hola y bienvenidos a este video en el que resolveremos un circuito eléctrico en paralelo. Resolver un circuito significa encontrar el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia total, y el voltaje e intensidad de corriente en cada una de las resistencias. Utilizaremos el circuito equivalente, el cual queda de la siguiente manera. Tenemos una fuente que representa el voltaje total, una resistencia que representa la resistencia total y una intensidad de corriente surgiendo de la parte positiva de mi fuente que representa la intensidad total. Para calcular la resistencia total voy a utilizar la fórmula que aprendimos en el video anterior. Si no han revisado este video, les dejaré el enlace en la parte de acá arriba, en donde analizamos las características principales de un circuito en paralelo. Entonces decimos que la resistencia total es igual a 1 sobre el valor de la resistencia 1, que esto es 10 ohms, más 1 sobre el valor de la resistencia 2, que esto es 5 ohms, más 1 sobre el valor de la resistencia 3, que es 15 ohms. El resultado total lo elevamos a la menos 1, o lo que es lo mismo, le calculamos su inverso. Al utilizar nuestra calculadora, el resultado dentro del paréntesis quedaría 11 sobre 30. Este menos 1 significa que voy a invertir este resultado. El denominador se va al numerador y el numerador se va al denominador, siendo 30 onceavos el valor en ohms de mi resistencia total. El voltaje total corresponde a 5 volts. Y entonces, para calcular la intensidad total, utilizamos ley de Ohm, donde intensidad total es igual a voltaje total sobre resistencia total. 5 volts sobre 30 onceavos de ohms. Al introducir esto en nuestra calculadora, quedaría 1.834 amperes. Y con esto tendríamos la resistencia total, el voltaje total y la intensidad total. Vamos a calcular ahora la corriente y el voltaje para cada una de las resistencias. Recordemos que en un circuito en paralelo, lo común en cada uno de los elementos es el voltaje. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2, va a ser igual al voltaje en la resistencia 3, es igual al voltaje de la fuente. Y como estas resistencias provienen de la resistencia total, entonces también es igual al voltaje en la resistencia total. El voltaje de mi fuente es igual a 5 volts. Toca calcular la intensidad que circula en cada una de estas resistencias, que la intensidad en R1 es igual al voltaje de R1 por ley de Ohm entre el valor de resistencia 1. Y esto es lo mismo que sustituir los valores. 5 volts sobre el valor de resistencia 1 es igual a 10 ohms. Al introducirlo en la calculadora, esto da 0.5 amperes. Calculemos la intensidad en R2. Voltaje en R2 entre resistencia 2. Y esto es lo mismo que los 5 volts de mi fuente entre el valor de R2 son 5 ohms. Entonces esto es igual a 1 ampere. Calculemos la intensidad en R3. Lo mismo, voltaje en R3 es igual a la resistencia 3. Y estos son 5 volts entre 15 ohms. Y esto es igual a 0.33 amperes. Si recordamos la ley de corriente de Kirchhoff, dice que la corriente que entra en un nodo, recordemos que todo esto es un nodo, va a ser la misma que la que sale. Por lo tanto, la suma de R1 más R2 más R3 va a ser igual a la intensidad total. Veamos si esto es cierto. 1 más 0.5 más 0.33 pues es igual a 1.83 amperes. Vamos a ponerle aquí que entonces es aproximadamente igual. Y esto por pérdidas de decimales. Y con esto hemos finalizado el ejercicio. Comprobamos la ley de corriente de Kirchhoff
y resolvimos el circuito, encontrando resistencia total, voltaje total, intensidad total, y voltaje e intensidad R1, voltaje e intensidad de R2 y voltaje e intensidad de R3. Nos vemos hasta el siguiente video.